Lo que se suponía que sería una noche común en un pequeño y tranquilo pueblo, se convirtió en una tormenta en el momento en que Chuck Norris entró en un pequeño café solo para comer algo rápido. Nadie imaginaba que una sola conversación y una sola mirada pondrían a todo el pueblo en peligro. Cuando aparece un grupo de ricos problemáticos, convencidos de que pueden hacer lo que quieran, todo se descontrola y se transforma en algo para lo que nadie estaba preparado. Y lo que ocurre después es algo que no olvidarás. No te pierdas esta historia. Suscríbete al canal, deja un like y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El pueblo tranquilo y la noche que no prometía nada. El pueblo parecía existir fuera del tiempo, como si alguien hubiera olvidado darle cuerda al reloj hacía décadas. No era un lugar al que la gente llegara por casualidad, ni uno del que se hablara con entusiasmo. Simplemente estaba allí, extendido a lo largo de una carretera principal que atravesaba casas bajas, fachadas de ladrillo gastado y negocios cuyos letreros conservaban colores desvaídos por el sol. Durante el día, el calor se posaba sobre las aceras como una manta pesada, y por la tarde, cuando la luz comenzaba a inclinarse, todo adquiría un tono dorado que hacía parecer al pueblo más amable de lo que realmente era. Los habitantes se conocían entre sí no tanto por amistad, sino por costumbre. Sabían quién debía dinero, quién había perdido a alguien, quién había aprendido a callar para seguir viviendo en paz. La vida allí avanzaba con una lentitud casi resignada. Nadie tenía prisa porque nadie esperaba grandes cambios. Los jóvenes soñaban con marcharse, los mayores con que las cosas no empeoraran, y los demás simplemente sobrevivían día tras día, aprendiendo a no hacer preguntas y a no mirar demasiado de cerca lo que no querían entender. En ese equilibrio frágil, sostenido por silencios y rutinas, el pueblo había aprendido a funcionar sin sobresaltos aparentes. En la esquina donde la carretera se curvaba hacia el viejo embarcadero, se alzaba el Silver Grill, una pequeña cafetería que llevaba décadas siendo el punto de encuentro de la comunidad. El letrero de neón parpadeaba de forma irregular. A veces una letra se apagaba por completo, pero nadie se molestaba en arreglarlo. Aún así, cada mañana y cada tarde, la gente entraba allí como si el lugar fuera una extensión natural de sus propias casas. El olor a café fuerte se mezclaba con el de la grasa antigua de la plancha y el dulzor persistente de los pasteles que se enfriaban tras el mostrador. Las cabinas de cuero rojo estaban agrietadas por el uso, y el suelo había sido fregado tantas veces que los dibujos originales de las baldosas apenas se distinguían. Aquella tarde no parecía distinta a ninguna otra. Un par de pescadores hablaban en voz baja sobre una marea que no había sido generosa. Dos jubilados discutían sin enfado sobre un partido de béisbol, y un camionero hojeaba un periódico arrugado mientras removía su café. Todo transcurría con la calma habitual, sin tensión ni expectativas. Era uno de esos momentos en los que el mundo parecía reducido a lo inmediato y manejable. Detrás del mostrador se movía Emily Pierce, con pasos rápidos pero cansados. Tenía poco más de 20 años, el cabello recogido de manera práctica, y una expresión amable que ocultaba mejor de lo que creía el agotamiento que llevaba encima. Su uniforme le quedaba ligeramente grande, ajustado con un delantal lleno de bolígrafos y notas de pedidos. Trabajaba más turnos que nadie en el Silver Grill, no por ambición, sino por necesidad. Cada dólar contaba cuando se trataba de pagar medicamentos, consultas médicas y todo lo que implicaba cuidar de un hermano menor enfermo. Noah, su hermano, sufría de asma severa desde pequeño. Había noches en las que Emily se despertaba sobresaltada por el sonido irregular de su respiración, temiendo que esa vez el inhalador no fuera suficiente. Desde que sus padres ya no estaban, ella había asumido un papel que no le correspondía por edad, pero que aceptó sin alternativa. En medio de esa carga, había aprendido a seguir adelante sin quejarse, convencida de que quejarse no cambiaba nada. El sonido del pequeño timbre sobre la puerta del Silver Grill interrumpió el murmullo del local. No era un sonido extraño, pero aquella vez provocó un leve cambio en el ambiente. Algunas conversaciones se apagaron, unas cuantas miradas se levantaron. En el marco de la puerta apareció la silueta de un hombre alto, con sombrero vaquero y una calma que parecía envolverlo todo. Chuck Norris entró como quien no busca atención, pero la obtiene sin esfuerzo.
Vestía una camisa de cuadros metida dentro de unos vaqueros gastados y caminaba con la seguridad tranquila de alguien que ha pasado por demasiadas cosas como para sentirse intimidado por un lugar desconocido. No había arrogancia en su manera de moverse, solo una presencia firme y serena. Algunos clientes parpadearon incrédulos, otros intentaron disimular su sorpresa. Nadie se atrevió a sacar el teléfono. El aire cambió de forma sutil, como si el propio local hubiera tomado conciencia de algo importante. Chuck asintió levemente en dirección a la sala y eligió una cabina junto a la ventana. Se sentó sin prisa, observando el exterior como si aquel pueblo fuera solo una parada más en un viaje largo y silencioso. No parecía buscar nada en particular, salvo un momento de tranquilidad y una taza de café. Emily se quedó inmóvil por un segundo, sosteniendo una bandeja con dos platos. Reconoció el rostro de inmediato y sintió que el corazón le daba un vuelco. Pensó en Noah, en las tardes en que veía películas antiguas en la televisión del hospital, y hablaba de héroes con una convicción que la conmovía. Dudó, insegura de si debía acercarse. No quería molestar, pero tampoco podía ignorar lo que ese encuentro significaba para su hermano. Se acercó a la mesa con cautela. Chuck levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquila, de esas que hacen sentir a la otra persona escuchada, incluso antes de hablar. «Buenas tardes», dijo él con voz serena. «Buenas tardes», respondió Emily, intentando que no se notara el temblor en su voz. «¿Le traigo algo de beber?» «Café, por favor». «Negro». Emily asintió y anotó el pedido, aunque sabía que no lo olvidaría. Dio un paso atrás, dispuesta a marcharse, pero algo la detuvo. Pensó en Noah otra vez, en la forma en que su rostro se iluminaba al hablar de valentía. Respiró hondo y se volvió. «Disculpe», dijo con cuidado. «Sé que probablemente se lo piden mucho, pero esto es importante para mí. Mi hermano es su mayor admirador. Está enfermo desde hace años y sus películas le dan fuerza. ¿Podría firmar algo para él?» «Cualquier cosa». Chuck no se rió ni mostró impaciencia. Tomó la servilleta que Emily le ofrecía y el bolígrafo con un gesto natural. Firmó con letra clara y, tras un breve instante de reflexión, añadió unas palabras dedicadas. Cuando se la devolvió, la miró a los ojos. «¿Cómo se llama?» «Noah», respondió ella casi en un susurro. Chuck asintió y terminó la dedicatoria. Emily sintió un nudo en la garganta. Agradeció varias veces, guardó la servilleta con cuidado en el bolsillo del delantal y regresó al mostrador con una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Por un momento, el Silver Grill pareció un lugar distinto, más ligero, más humano. Pero afuera el rugido de un motor potente comenzó a acercarse, rompiendo la calma de la tarde. Chuck miró por la ventana con atención. Emily, todavía atrapada en su breve felicidad, no notó el peligro que se aproximaba. El timbre de la puerta volvió a sonar, esta vez con un presagio distinto. Y sin que nadie lo supiera aún, la noche tranquila del pueblo estaba a punto de quebrarse. Los que estaban acostumbrados a romper la vida de otros, el rugido del motor se volvió más claro, más cercano, hasta que dejó de ser un sonido distante y se transformó en una presencia incómoda que parecía vibrar en los cristales del Silver Grill. Chuck Norris observó por la ventana cómo un todoterreno negro, demasiado nuevo y demasiado caro para aquel pueblo, entraba en el estacionamiento levantando una nube de polvo. Se detuvo de forma brusca, ocupando más espacio del necesario, como si incluso al aparcar necesitara dejar claro que no había límites para él. Dentro del local, algunos clientes intercambiaron miradas rápidas. No era la primera vez que aquel vehículo aparecía allí, y tampoco era la primera vez que su llegada traía consigo una sensación de inquietud difícil de explicar a quien no viviera en el pueblo. Había sonidos que no anunciaban nada bueno, y ese motor era uno de ellos. Un murmullo casi imperceptible recorrió las mesas, un suspiro colectivo que mezclaba resignación y temor. Emily estaba sirviendo el café de Chuck cuando notó el cambio en el ambiente. No había visto aún el coche, pero conocía demasiado bien esa tensión súbita que recorría el lugar. Sus hombros se tensaron de forma involuntaria. Durante años había aprendido a reconocer ciertas señales, a anticipar problemas antes de que se manifestaran del todo. Dejó la taza con cuidado frente a Chuck
y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Que tenga buena tarde», dijo, y se alejó unos pasos, aunque su atención seguía anclada en la puerta. El timbre sonó de nuevo, esta vez sin ninguna ambigüedad. 3 figuras entraron en el Silver Grill con la seguridad de quienes no esperan resistencia. El primero era Connor Hale, alto, bien vestido, con una chaqueta cara que parecía fuera de lugar entre las mesas gastadas y el suelo viejo. Llevaba una sonrisa torcida, de esas que no expresan alegría, sino desprecio. Detrás de él entró una mujer joven, Amanda Rowe, con el cabello perfectamente arreglado y una mirada fría que examinaba el local como si fuera algo sucio. El último era Trent, un hombre corpulento, de cuello grueso y manos grandes, que caminaba a medio paso detrás de Connor, atento a cualquier gesto de su jefe. Connor avanzó sin saludar, sin mirar a nadie en particular, aunque su presencia se imponía como una sombra. Para él, el Silver Grill no era más que un escenario en el que reafirmar su dominio. Había crecido viendo cómo su apellido abría puertas y cerraba bocas, y había aprendido pronto que la humillación ajena podía ser un entretenimiento más efectivo que cualquier lujo. Emily sintió que el estómago se le encogía. Intentó mantenerse ocupada, limpiando una mesa que ya estaba limpia, evitando levantar la vista. Sabía que eso no siempre era suficiente. Connor disfrutaba de ser visto, de ser reconocido, y más aún de obligar a los demás a reaccionar ante él. «Miren nada más», dijo Connor en voz alta, rompiendo el silencio incómodo. «El mismo sitio de siempre, la misma gente triste. Es casi reconfortante». Amanda soltó una risa breve y aguda, apoyándose en el brazo de Connor como si aquel contacto la confirmara superior a todos los presentes. Trent se quedó de pie unos segundos, observando el local con una mueca que no llegaba a ser sonrisa. Emily respiró hondo y se acercó, sabiendo que retrasar el encuentro solo empeoraría las cosas. «Buenas tardes», dijo con voz controlada. «¿Les asigno una mesa?» Connor la miró por primera vez, y su expresión se iluminó con un interés desagradable. «Claro que sí, Emily. Siempre tan servicial. ¿Sigues trabajando aquí? Pensé que ya habrías encontrado algo mejor. O que te habrías rendido». Algunos clientes bajaron la mirada. Nadie intervino. No era cobardía pura. Era supervivencia. Todos sabían que Connor Hale no actuaba solo y que cualquier gesto en su contra podía tener consecuencias que se extendían mucho más allá de una discusión en una cafetería. Emily apretó los labios y señaló una cabina. «Por aquí, por favor». Mientras caminaban, Trent empujó sin querer, o tal vez a propósito, una silla que cayó al suelo con estrépito. No se disculpó. Connor ni siquiera se volvió. Amanda observaba a Emily con una sonrisa condescendiente, como si la joven fuera parte del mobiliario. Una vez sentados, Connor estiró los brazos sobre el respaldo de la cabina, ocupando todo el espacio posible. Emily esperó, con el bloc de notas en la mano. «¿Qué desean tomar?» «Agua», dijo Amanda. «Y asegúrate de que el vaso esté limpio». Connor sonrió. «Para mí, café. Aunque no prometo beberlo. Y trae algo rápido, ¿sí? No queremos perder el tiempo aquí». Emily asintió y se giró para irse, aliviada de poder alejarse aunque fuera por unos segundos. Pero no llegó lejos. Connor se levantó de repente y dio 2 pasos largos hasta quedar frente a ella. «Oye», dijo, señalando su delantal. «¿Qué llevas ahí?» Antes de que Emily pudiera reaccionar, Connor introdujo la mano en el bolsillo del delantal y sacó la servilleta doblada. Emily sintió que el corazón se le detenía. Extendió la mano de inmediato. «Por favor, devuélvamela. No es suya». Connor desplegó la servilleta con exagerada lentitud. Sus cejas se arquearon al reconocer la firma. «¿Chuck Norris?» «Vaya, parece que tenemos a una admiradora. ¿Te crees especial por esto?» Amanda rió con desprecio. «¿En serio? ¿Aún hay gente que se emociona con esas cosas?» Emily sintió que le ardían los ojos, pero se obligó a mantenerse firme. «Es para mi hermano. Está enfermo. No tiene nada que ver con ustedes». Connor inclinó la cabeza, fingiendo consideración. «Ah, sí. Qué pena. Entonces supongo que no te importará si esto se pierde». Arrugó ligeramente la servilleta entre los dedos. Emily dio un paso adelante sin pensarlo. «Por favor». El gesto fue suficiente para irritarlo. Connor empujó a Emily con fuerza.
Ella perdió el equilibrio y cayó contra una mesa cercana, golpeándose el costado. El sonido del impacto resonó en todo el local. Un plato se rompió al caer al suelo. El Silver Grill quedó en silencio absoluto. Emily se quedó unos segundos sin aire, sorprendida más por la violencia que por el dolor. Alzó la vista y vio a Connor mirándola con una mezcla de fastidio y diversión, como si lo ocurrido no fuera más que una molestia menor. «No me toques», dijo él, avanzando un paso más. Fue entonces cuando Chuck Norris se levantó de su asiento. El movimiento fue tranquilo, casi pausado, pero suficiente para atraer la atención de todos. Chuck se colocó entre Connor y Emily, su presencia firme contrastando con la agresividad del joven. No levantó la voz. «Basta», dijo. «Aléjate de ella». Connor se volvió hacia él con una sonrisa incrédula. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?» Chuck lo miró con calma, sin desafío visible, pero con una determinación imposible de ignorar. Alguien que no tolera ver cómo se maltrata a los demás. Durante un instante, Connor dudó. No estaba acostumbrado a que nadie se le plantara delante. Su orgullo reaccionó antes que su razón. Lanzó un golpe torpe, lleno de rabia. Chuck lo detuvo con facilidad, sujetándole la muñeca y obligándolo a retroceder. El gesto fue rápido, preciso, sin violencia innecesaria. Trent se levantó de la cabina, listo para intervenir, pero Chuck ya había empujado a Connor hacia atrás, haciéndolo perder el equilibrio. El mensaje era claro. Connor, humillado y furioso, se zafó y retrocedió. «Esto no se va a quedar así», murmuró. «Vámonos». Amanda se levantó de golpe, recogiendo su bolso. Trent lanzó una mirada de odio a Chuck antes de seguirlos. Salieron del Silver Grill con pasos apresurados, el timbre sonando de nuevo al cerrarse la puerta. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Emily se apoyó en una mesa, temblando. Chuck se giró hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió, aún en shock. «Gracias». Chuck miró hacia la puerta por la que Connor había salido. Sabía, como todos allí, que aquello no había terminado. El pueblo había visto muchas cosas, pero nunca algo así. Y la respuesta no tardaría en llegar. Cuando el miedo empieza a retroceder durante unos segundos después de que la puerta del Silver Grill se cerrara tras Connor Hale y su séquito, nadie se movió. El silencio no era el mismo que había antes. Ya no estaba cargado de resignación, sino de una incredulidad tensa, como si todos intentaran asimilar lo que acababan de presenciar. Emily seguía apoyada en la mesa contra la que había caído, con una mano presionándose el costado y la otra aferrada al borde de la madera para no perder el equilibrio. Sentía el pulso acelerado en los oídos y una mezcla confusa de vergüenza, alivio y algo que apenas se atrevía a nombrar: esperanza. Chuck Norris permanecía de pie entre ella y el resto del local, sin adoptar una postura amenazante, pero sin apartarse. Su calma contrastaba con el caos emocional que se había desatado a su alrededor. Miró brevemente a Emily para asegurarse de que podía sostenerse y luego recorrió con la vista el interior del diner. Vio los rostros de los clientes habituales, gente que había pasado años bajando la cabeza ante los Hale, gente que había aprendido a sobrevivir en silencio. En sus miradas había miedo, sí, pero también algo nuevo, algo frágil que empezaba a abrirse paso. Emily respiró hondo varias veces antes de lograr incorporarse del todo. El dolor en el costado era soportable, pero la sensación de haber sido expuesta, humillada frente a todos, tardaría más en desaparecer. Aún así, cuando levantó la vista hacia Chuck, sus ojos se llenaron de gratitud. «Gracias», dijo en voz baja, como si temiera romper algo al hablar. Chuck negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme nada. Nadie tiene derecho a tratarte así». Sus palabras fueron sencillas, sin dramatismo, pero para Emily significaron más de lo que él podía imaginar. Durante años había escuchado justificaciones, consejos para no provocar, advertencias sobre lo peligroso que era llamar la atención. Nunca había oído a nadie decir con tanta claridad que lo que le habían hecho estaba mal, sin condiciones. Algunos clientes comenzaron a moverse de nuevo. Un hombre mayor carraspeó antes de murmurar algo parecido a «ya era hora». Una mujer en una de las cabinas asintió en silencio. No eran gestos grandes, pero en un pueblo como aquel, donde el miedo dictaba las normas, eran casi revolucionarios.
Chuck volvió a sentarse en su cabina, no como una retirada, sino como una forma de devolver al lugar cierta normalidad. Tomó la taza de café que Emily le había servido antes y bebió un sorbo, como si el mundo no acabara de sacudirse. Sin embargo, sus sentidos seguían alerta. Sabía que Connor Hale no era el tipo de persona que aceptaba una humillación sin reaccionar. Emily regresó lentamente detrás del mostrador. Sus manos temblaban un poco mientras recogía los restos del plato roto. Cada movimiento le recordaba el empujón, la caída, la risa cruel de Connor. Pero también recordaba la mano firme de Chuck, deteniendo el golpe. La forma en que todo había cambiado en un instante. No podía evitar mirar de vez en cuando hacia la puerta, esperando verla abrirse de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que esa sensación de amenaza se confirmara, aunque de una manera distinta a la que ella temía. El timbre sonó otra vez, pero esta vez no fue acompañado por risas ni arrogancia juvenil. El hombre que entró al Silver Grill caminaba con pasos medidos, casi silenciosos. Vestía un traje oscuro impecable, demasiado elegante para el lugar, y su presencia llenó el espacio con una frialdad calculada. Walter Hale había llegado. Emily lo reconoció al instante. Todos lo hicieron. Era imposible no hacerlo. A diferencia de su hijo, Walter no necesitaba levantar la voz ni ocupar demasiado espacio. Su autoridad era más sutil, más peligrosa. Detrás de él entraron dos hombres altos, de complexión fuerte, que se colocaron a cada lado de la puerta, observando el local con ojos atentos. Walter avanzó unos pasos y se detuvo en el centro del diner. Su mirada recorrió las mesas hasta posarse en Chuck. Una sonrisa leve, casi educada, apareció en su rostro. «Así que tú eres el hombre que decidió ponerle las manos encima a mi hijo», dijo con voz suave. Chuck dejó la taza en la mesa y se levantó despacio. No mostró sorpresa ni nerviosismo. Simplemente lo miró de frente. «Soy el hombre que impidió que tu hijo agrediera a una joven». Walter ladeó la cabeza, como si considerara esa respuesta. «La versión que me han contado es distinta. Según Connor, tú provocaste el altercado». Un murmullo inquieto recorrió el local. Emily sintió que el miedo regresaba con fuerza. Sabía que Walter Hale tenía la capacidad de convertir cualquier verdad en una mentira conveniente. Chuck no se inmutó. Todos aquí vieron lo que pasó. Walter dirigió una mirada lenta hacia los clientes. Algunos bajaron los ojos de inmediato. Otros fingieron estar ocupados. Nadie habló. El silencio fue su respuesta. Walter sonrió de nuevo, satisfecho. «¿Ves? La gente suele confundir lo que ve con lo que quiere recordar. Y lo que la mayoría quiere es tranquilidad». «Eso no es tranquilidad», respondió Chuck. «Es miedo». Por un instante la máscara de Walter se tensó. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Chuck. «No me importa cómo lo llames. En este pueblo las cosas funcionan de una manera determinada. Y tú has interferido». Emily apretó los puños detrás del mostrador. Quiso decir algo, explicar, gritar si era necesario, pero el recuerdo de años de advertencias la paralizó. Sabía demasiado bien lo que les pasaba a quienes se enfrentaban a los Hale. Walter levantó una mano, haciendo un gesto apenas perceptible. Sus hombres avanzaron un paso. «No vamos a alargar esto», dijo. «Solo quiero que quede claro que aquí hay límites». Chuck mantuvo la mirada fija en él. «Si esos límites implican permitir abusos, no me interesan». La decisión de Walter fue inmediata. Hizo un leve movimiento con la cabeza. Los dos hombres se abalanzaron sobre Chuck. Lo que siguió ocurrió tan rápido que a muchos les costó procesarlo. El primer hombre lanzó un golpe directo, confiando en su fuerza. Chuck lo esquivó con un movimiento mínimo y, aprovechando el impulso, le sujetó el brazo y lo forzó a girar hasta hacerlo caer de rodillas. El segundo intentó atacar por el costado, pero Chuck se giró a tiempo y lo desestabilizó con un golpe preciso que lo hizo retroceder varios pasos. El sonido de sillas moviéndose y respiraciones contenidas llenó el aire. Emily observaba con el corazón en la garganta. No veía violencia descontrolada, sino algo distinto. Control absoluto. Chuck no buscaba herir más de lo necesario. Cada movimiento parecía destinado a terminar el enfrentamiento lo antes posible. En cuestión de segundos, ambos hombres estaban en el suelo, gimiendo, incapaces de levantarse. Chuck se apartó un paso, dándoles espacio, y volvió a mirar a Walter. «No quiero problemas», dijo con calma.
Pero no voy a permitir que sigan ocurriendo. Walter lo observó con una mezcla de ira y cálculo. Nadie en años le había hablado así, y mucho menos lo había desafiado en público. Finalmente, levantó la mano para detener a sus hombres, aunque ya era tarde para ellos. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja, cargada de promesa. «Has cometido un error grave». «Tal vez», respondió Chuck, «pero no hoy». Walter se dio la vuelta y salió del Silver Grill sin decir nada más. Sus hombres lo siguieron, ayudándose mutuamente a levantarse. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a apoderarse del local, pero ahora estaba impregnado de algo distinto. Emily dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también sabía que algo había cambiado. Por primera vez, el miedo había retrocedido, aunque solo fuera un paso. Y ese paso lo había dado un hombre que no pertenecía al pueblo, pero que acababa de convertirse en parte de su historia. El padre que no perdona. El silencio que quedó en el Silver Grill tras la salida de Walter Hale no fue un silencio de alivio. Era más bien una quietud tensa, cargada de presagios, como el aire inmóvil antes de una tormenta que todos saben inevitable. Los clientes permanecían sentados, pero ya no por comodidad. Nadie retomó las conversaciones interrumpidas. Nadie pidió nada más. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en un punto peligroso entre lo que ya había ocurrido y lo que estaba por venir. Emily seguía detrás del mostrador, con las manos apoyadas en la superficie gastada de madera. El temblor en sus dedos se había calmado, pero no así el nudo que sentía en el estómago. Conocía demasiado bien a Walter Hale. Sabía que su retirada no significaba rendición, sino cálculo. Él no reaccionaba como su hijo, movido por impulsos y orgullo herido. Walter esperaba, medía, preparaba. Y cuando volvía a actuar, lo hacía con una precisión que dejaba cicatrices duraderas. Chuck Norris permanecía de pie junto a su mesa, observando el interior del local, con la serenidad de alguien que no se engañaba a sí mismo. Sabía leer a los hombres como Walter. Había visto ese tipo de mirada antes, en otros lugares, en otros conflictos donde el poder se sentía cuestionado. Walter no había venido a imponer miedo con violencia directa todavía. Había venido a marcar territorio, a recordar quién creía ser el dueño de aquel pueblo. Algunos clientes comenzaron a levantarse, pagando rápidamente y evitando cruzar miradas. No querían estar allí si algo más ocurría. Cada uno de ellos llevaba años aprendiendo que la prudencia, en aquel lugar, era sinónimo de desaparecer a tiempo. Poco a poco el Silver Grill fue quedándose más vacío de lo habitual para esa hora. Emily se acercó a Chuck con cautela, como si temiera interrumpir algo importante. «Gracias otra vez», dijo en voz baja, «pero debería irse. De verdad, él no va a dejar esto así». Chuck la miró con atención. Había preocupación en su rostro, pero también una firmeza que no parecía nacida de la imprudencia. «No voy a irme solo porque alguien me lo diga». Emily apretó los labios. «Usted no entiende. Mi pueblo no funciona como otros lugares. Aquí la gente aprende a vivir con ciertas cosas porque enfrentarlas cuesta demasiado». Chuck asintió lentamente. «Lo entiendo más de lo que crees. Precisamente por eso no pienso mirar hacia otro lado». Antes de que Emily pudiera responder, el sonido lejano de pasos firmes sobre el pavimento exterior llamó la atención de ambos. Chuck giró la cabeza hacia la ventana. No eran pasos apresurados ni torpes. Eran medidos, seguros, acompañados por el leve murmullo de voces contenidas. Algo estaba ocurriendo afuera. La puerta del Silver Grill se abrió de nuevo, esta vez con una calma inquietante. Walter Hale regresó, pero no estaba solo. Detrás de él entraron 4 hombres más, vestidos con trajes oscuros que ocultaban sin disimulo la solidez de sus cuerpos. No eran simples acompañantes. Su forma de moverse, de posicionarse dentro del local, revelaba entrenamiento y experiencia. Se distribuyeron estratégicamente, cerrando el paso a la salida y ocupando puntos clave. Walter avanzó hasta el centro del diner y se detuvo. Su expresión era serena, pero sus ojos estaban duros, fijos en Chuck. Parecía un hombre que ya había tomado una decisión y ahora solo estaba ejecutando los pasos necesarios. «Pensé que habíamos terminado nuestra conversación», dijo Walter con voz baja. Chuck no se movió. «Yo también lo pensé». Walter dejó escapar una sonrisa breve, sin humor.
Mi hijo ha cometido errores, lo admito, pero tú lo humillaste delante de todos. Y eso no es algo que pueda permitirse en esta ciudad. Emily sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que Walter no hablaba solo de Connor. Hablaba de sí mismo, de su autoridad, de la imagen que había construido durante años a base de miedo y silencio. Chuck dio un paso adelante, sin agresividad. Tu hijo empujó a una mujer indefensa. Eso es lo único que importa. Walter negó lentamente con la cabeza. No, eso es lo que tú quieres que importe. Pero aquí lo que importa es el orden. Y tú lo rompiste. Hizo un gesto casi imperceptible con la mano. Los hombres que lo acompañaban avanzaron un paso, cerrando aún más el espacio. Emily sintió como el pánico le subía por el pecho. Esta vez no era una amenaza velada. Era algo directo, calculado, peligroso. No es necesario hacer esto, dijo Chuck con calma. Aún puedes marcharte. Walter lo observó durante un largo instante, como evaluando hasta dónde llegaba realmente su determinación. Luego habló, con una frialdad absoluta. Enséñenle cómo funcionan las cosas aquí. Los hombres se lanzaron al ataque sin dudarlo. No gritaban ni amenazaban. Se movían como un grupo coordinado, buscando rodear a Chuck, atacar desde distintos ángulos. Era evidente que no se trataba de una pelea improvisada. Chuck reaccionó de inmediato. Su cuerpo se movió con una precisión que contrastaba con la brutalidad de la situación. Esquivó el primer ataque, atrapó el brazo de uno de los hombres y lo desestabilizó con un giro rápido, haciéndolo caer contra una mesa. La madera crujió bajo el impacto. Otro intentó golpearlo por la espalda, pero Chuck se giró a tiempo y bloqueó el golpe, respondiendo con un movimiento seco que dejó al atacante sin aire. El Silver Grill se llenó de sonidos abruptos, golpes apagados, respiraciones forzadas, el choque de cuerpos contra muebles antiguos. Emily se cubrió la boca con una mano, incapaz de apartar la mirada. Cada movimiento de Chuck parecía calculado para incapacitar, no para destruir. No había rabia en sus gestos, solo una determinación inquebrantable. Uno de los hombres logró abalanzarse sobre él, intentando sujetarlo. Chuck utilizó su propio peso en contra, girando y haciéndolo perder el equilibrio antes de empujarlo al suelo. Otro recibió un golpe preciso que lo obligó a retroceder, chocando contra la pared. En cuestión de momentos, el ataque se desmoronó. Los hombres de Walter quedaron en el suelo o apoyados contra muebles, doloridos, aturdidos, incapaces de continuar. Chuck se quedó en pie, respirando con normalidad, como si todo hubiera ocurrido en cámara lenta. Walter observó la escena con el rostro rígido. No había esperado aquello. No así. Por primera vez su seguridad vaciló, aunque solo fuera un instante. Luego se recompuso. Esto no cambia nada, dijo con voz baja, cargada de amenaza. Has cruzado una línea que no deberías haber cruzado. Chuck lo miró fijamente. Esa línea estaba ahí mucho antes de que yo llegara. Walter se dio la vuelta con brusquedad. Esto no ha terminado, dijo, sin mirar atrás. Salió del Silver Grill seguido por los hombres que aún podían caminar. La puerta se cerró tras ellos, y el timbre resonó de una manera casi irónica. Emily dejó escapar un sollozo contenido. Se apoyó en el mostrador, sintiendo que las piernas le fallaban. Chuck se acercó a ella despacio. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, aunque las palabras tardaron en llegar. Él no va a parar. Nunca lo hace. Chuck sostuvo su mirada. Entonces alguien tendrá que hacerlo. Fuera la noche comenzaba a envolver el pueblo, y ambos sabían que lo ocurrido dentro del Silver Grill no era el final, sino el punto de no retorno. La noche en la que las reglas dejaron de existir, la noche cayó sobre el pueblo con una rapidez inquietante, como si quisiera ocultar lo ocurrido dentro del Silver Grill bajo un manto de oscuridad. Las luces del local seguían encendidas, pero ya no ofrecían la sensación de refugio que habían tenido horas antes. Tras la salida de Walter Hale y de los hombres que lo acompañaban, el aire parecía más pesado, cargado de una amenaza que no necesitaba palabras para hacerse entender. Emily permanecía inmóvil detrás del mostrador, escuchando su propia respiración, intentando convencerse de que todo había terminado por esa noche. Sabía que era una ilusión. Chuck Norris observó el interior del diner una última vez antes de dirigirse hacia la puerta. No lo hacía por impulso, sino por necesidad. Su experiencia le decía que el peligro rara vez se disipaba cuando un hombre como Walter Hale
Se retiraba sin haber conseguido lo que quería. Aquella retirada había sido estratégica, no definitiva. Chuck sentía esa presión conocida en el pecho, la certeza de que el verdadero enfrentamiento aún no había ocurrido. «Voy a salir un momento», dijo con voz tranquila, dirigiéndose a Emily. «No quiero que estés sola si algo pasa. Quédate aquí, con las luces encendidas». Emily abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras adecuadas. Asintió en silencio. Sabía que no podía detenerlo, y también sabía que su presencia dentro del local no impediría lo que estaba a punto de suceder afuera. Chuck cruzó la puerta y el aire frío de la noche lo envolvió de inmediato. La calle estaba casi desierta. Las pocas farolas iluminaban tramos irregulares de asfalto y proyectaban sombras alargadas contra las fachadas de las casas. Durante unos segundos, todo pareció en calma. Demasiada calma. Entonces los escuchó, el sonido grave y sincronizado de varios motores rompiendo el silencio. Chuck giró la cabeza lentamente hacia el extremo de la calle. Luces aparecieron a lo lejos, acercándose con una cadencia deliberada, sin prisas. No eran vehículos que pasaran por casualidad. Eran demasiado coordinados. 3 todoterrenos negros avanzaron hasta colocarse de forma estratégica, bloqueando parcialmente la vía frente al Silver Grill. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. Hombres comenzaron a descender de los vehículos. Algunos vestían trajes oscuros, otros ropa más funcional, botas resistentes, chaquetas gruesas. Todos compartían la misma actitud: disciplina, propósito, ausencia total de duda. Chuck contó al menos 8. No eran aficionados ni matones impulsivos como Connor. Eran profesionales. Walter Hale apareció el último. Cerró la puerta de su vehículo con cuidado, ajustó ligeramente su chaqueta y avanzó unos pasos hacia Chuck. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era dura, cargada de una furia contenida que no necesitaba demostraciones exageradas. «Buenas noches, señor Norris», dijo con una cortesía falsa. «Pensé que sería mejor hablar de esto con más privacidad». Chuck no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, evaluando posiciones, distancias, salidas posibles. No dio un solo paso atrás. «No hay nada más que hablar», respondió finalmente. «Ya lo dijiste todo dentro». Walter sonrió apenas. «Te equivocas. Aún no has entendido con quién te estás metiendo». Hizo una seña mínima con la mano. Los hombres comenzaron a moverse, separándose, rodeando a Chuck con una precisión inquietante. No hablaban. No lo necesitaban. Desde dentro del Silver Grill, Emily observaba la escena a través de la ventana. El reflejo del cristal le devolvía su propio rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. Vio a los hombres descender de los vehículos, vio a Walter avanzar y sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo. Quiso salir corriendo, gritar, llamar a alguien, pero no sabía a quién. En aquel pueblo, la ayuda solía llegar demasiado tarde, si es que llegaba. El primer ataque fue rápido. Uno de los hombres se lanzó hacia Chuck, buscando derribarlo por la fuerza. Chuck se desplazó con un movimiento preciso, usando el impulso del atacante para desequilibrarlo y hacerlo caer al suelo. Otro intentó golpearlo por el costado, pero Chuck bloqueó el ataque y respondió con un golpe seco que lo obligó a retroceder. No había espacio para errores. Los hombres avanzaban de 2 en 2, intentando acorralarlo, reducirlo por número. Chuck se movía sin desperdiciar energía, golpeando solo cuando era necesario, aprovechando cada fallo del adversario. Un tercero cayó tras chocar violentamente contra el lateral de uno de los vehículos. Un cuarto quedó en el suelo, gimiendo, tras un movimiento que le dejó sin aire. Emily se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Cada segundo le parecía interminable. Nunca había visto una pelea así, no como una explosión de violencia descontrolada, sino como una serie de acciones calculadas, frías, casi quirúrgicas. Chuck no parecía luchar por orgullo ni por rabia. Luchaba para terminar aquello. 2 hombres intentaron atacarlo al mismo tiempo. Uno lanzó un golpe alto, el otro buscó barrerle las piernas. Chuck saltó justo a tiempo, esquivó ambos ataques y, al caer, giró con rapidez, derribando a uno y obligando al otro a retroceder varios pasos. El sonido de cuerpos golpeando el asfalto se mezclaba con respiraciones agitadas y maldiciones contenidas.
Walter observaba sin intervenir, con el ceño cada vez más fruncido. No había esperado una resistencia así. Sus hombres, entrenados para intimidar y dominar, estaban siendo superados uno a uno. Por primera vez, la situación se le escapaba de las manos. A lo lejos, un sonido distinto comenzó a abrirse paso entre el caos. Sirenas. El eco del ulular de la policía llegó primero débil, luego cada vez más claro. Emily lo oyó y sintió una mezcla de alivio y terror. Aquellas sirenas no parecían responder a una orden de Walter, y eso, en aquel pueblo, significaba que algo había cambiado. Walter apretó los dientes. Retirada, dijo con voz seca. Los hombres que aún podían moverse se apresuraron a recoger a los heridos. No hubo protestas. Sabían reconocer cuándo una misión había fracasado. En cuestión de segundos comenzaron a subirlos a los vehículos. Walter lanzó una última mirada a Chuck, cargada de odio. Esto no ha terminado, dijo. Has cometido un error al quedarte. Chuck no respondió. Se limitó a observar cómo los todoterrenos se alejaban, perdiéndose en la oscuridad justo cuando las luces de los coches de policía aparecían al final de la calle. Emily salió del Silver Grill casi corriendo. Se detuvo a pocos pasos de Chuck, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz quebrada. Chuck asintió. He pasado por cosas peores. Las sirenas se acercaban rápidamente. Ambos sabían que aquella noche marcaría un antes y un después. No solo para ellos, sino para todo el pueblo. Las reglas que habían mantenido el miedo durante años acababan de romperse, y nada volvería a ser igual. La verdad de la que ya no se puede huir. Las luces intermitentes de los coches de policía se desvanecieron calle abajo hasta convertirse en un reflejo lejano contra las fachadas dormidas del pueblo. El ruido de las sirenas se fue diluyendo, dejando tras de sí un silencio distinto al de otras noches. Un silencio que no traía descanso sino preguntas. El asfalto aún conservaba marcas confusas de lo ocurrido, sombras de movimientos violentos que la oscuridad intentaba borrar sin éxito. Chuck Norris permaneció de pie unos instantes más, respirando con calma, dejando que el pulso regresara a su ritmo habitual. Sabía que la retirada de Walter Hale no era una derrota definitiva, sino una pausa calculada. Los hombres como él no se rendían, se replegaban para pensar mejor el siguiente golpe. Emily, que había salido del Silver Grill con el corazón aún desbocado, observaba la escena con una mezcla de alivio y temor. Se acercó despacio a Chuck, como si todavía temiera que todo pudiera romperse con un movimiento brusco. La luz de una farola cercana dibujaba sombras profundas en su rostro cansado, acentuando los rastros de una noche demasiado larga. «Gracias por quedarte», dijo finalmente, con una voz que apenas lograba sostener la serenidad. La policía... Esta vez no vinieron por él. Chuck asintió. Eso es importante. Ella dudó unos segundos antes de continuar. No solo por lo que acababa de ocurrir, sino por todo lo que llevaba guardando durante años. Sabía que, después de esa noche, callar ya no era una opción real. Lo que había sucedido había abierto una grieta demasiado grande para volver a sellarla con silencio. Entraron de nuevo al Silver Grill. El local estaba casi vacío, con algunas sillas mal colocadas y mesas movidas por el caos reciente. Emily apagó parte de las luces, dejando encendidas solo las necesarias, como si quisiera devolverle al lugar una intimidad perdida. Se sentó frente a Chuck en una de las cabinas, apoyando los antebrazos sobre la mesa, y respiró hondo. «Hay cosas que no sabes», empezó, «cosas que nadie aquí suele contar a los de fuera. Walter Hale no empezó con Connor. Esto viene de mucho antes». Chuck la escuchó sin interrumpirla, consciente de que aquel relato no era fácil de pronunciar. Emily bajó la mirada un momento antes de continuar. «Mi madre trabajó para la familia Hale cuando yo era niña. Limpiaba su casa, veía pasar gente importante, escuchaba conversaciones que no estaban destinadas a ella. Al principio no entendía mucho, pero sabía que había algo raro. Documentos, reuniones nocturnas, visitas que no quedaban registradas en ningún sitio. Cuando mi madre hizo una pregunta equivocada, cuando mostró que había visto demasiado, la despidieron». Emily apretó los labios. Después empezaron las llamadas. Advertencias suaves al principio, luego más claras. Nos dijeron que no volviéramos a hablar de lo que habíamos visto.
Intentamos irnos del pueblo, pero entonces Noah enfermó. Las deudas llegaron rápido. No teníamos a dónde ir. Y Walter se aseguró de que lo supiéramos. Chuck sintió cómo la historia encajaba con todo lo que había percibido desde su llegada. La sumisión del pueblo, el miedo silencioso, la forma en que nadie se atrevía a contradecir a los Hale. No era solo abuso aislado, era un sistema construido con paciencia. Aquí todos saben algo, continuó Emily. No todo, pero lo suficiente para tener miedo. La policía, el ayuntamiento, los negocios. Walter compra silencios, favores, lealtades forzadas. Connor creció viendo eso. Para él, humillar a otros es normal. Es lo que aprendió. Chuck asintió lentamente. Por eso nadie habló cuando ocurrió lo de hoy. Emily levantó la vista, con los ojos brillantes. Exacto. Y por eso tengo miedo ahora. No solo por mí, por Noah, por cualquiera que se cruce en su camino. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El peso de la verdad llenó el espacio entre ellos, más denso que cualquier amenaza explícita. Chuck fue el primero en romper el silencio. No pienso irme, dijo con firmeza. No después de escuchar esto. Emily lo miró, sorprendida. Usted podría marcharse. Podría olvidarse de todo esto y seguir su camino. Podría, respondió Chuck, pero no lo haré, porque si me voy ahora, todo seguirá igual, y porque ya he visto demasiado para fingir que no es asunto mío. Emily sintió una mezcla de alivio y miedo. Parte de ella quería creer que alguien como Chuck podía marcar la diferencia. Otra parte sabía que desafiar a Walter Hale significaba cruzar una línea peligrosa, una de esas que no permitían volver atrás. Es tarde, dijo ella al cabo de un rato. Debería irme a casa. No quiero que Noah esté solo. Chuck se levantó de inmediato. Te acompaño. Emily quiso protestar, pero se detuvo. La idea de caminar sola por las calles oscuras del pueblo, sabiendo que Walter Hale ya había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar, la hizo asentir sin decir nada más. Salieron juntos. El aire nocturno estaba frío, cargado de un silencio expectante. Caminaron varias cuadras sin hablar, escuchando solo el sonido de sus pasos. Chuck iba ligeramente por delante, atento a cualquier movimiento extraño. Emily lo seguía, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en años, aunque sabía que esa seguridad era frágil. Llegaron a una casa pequeña, con una valla torcida y una luz tenue encendida en el porche. Emily se detuvo y lo miró. Aquí es, dijo. Gracias por todo. De verdad. Chuck observó los alrededores con atención antes de responder. Cierra bien, y si notas algo extraño, no dudes en avisar. Emily asintió. Antes de entrar dudó un segundo más. Walter no va a detenerse, dijo en voz baja. La próxima vez no vendrá a intimidar. Vendrá a destruir. Chuck sostuvo su mirada. Entonces tendrá que enfrentarse a algo que no esperaba. Emily entró en la casa y cerró la puerta con cuidado. Chuck esperó hasta escuchar el cerrojo antes de darse la vuelta. Comenzó a caminar de regreso por la calle, casi desierta, con las manos en los bolsillos y la mente alerta. A mitad de la cuadra notó algo. Un coche oscuro avanzaba lentamente por una calle perpendicular, con las luces bajas. No se detuvo, pero tampoco aceleró. Pasó de largo, como si solo estuviera allí por casualidad. Chuck se detuvo un instante y observó hasta que el vehículo desapareció en la distancia. No necesitaba confirmación para saber lo que significaba. Walter Hale no había terminado. Solo estaba cambiando de estrategia. Siguió caminando, con la certeza de que aquella noche había marcado un punto de inflexión. No había llegado al pueblo buscando un conflicto, pero ahora estaba en medio de uno mucho más grande de lo que parecía. No se trataba solo de proteger a Emily o de enfrentarse a Connor. Se trataba de desmantelar un sistema de miedo arraigado durante años. Mientras avanzaba bajo las farolas, Chuck aceptó una verdad que ya no podía ignorar. Había cruzado una frontera invisible. Ya no era un visitante de paso ni un testigo accidental. Se había convertido en una amenaza directa para el orden que Walter Hale había impuesto. Y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo no era el único que tenía algo que temer. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira las siguientes historias y otros videos del canal. Cada uno guarda algo que vale la pena descubrir.
Comparte este video con quienes también disfrutan de relatos como este y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo.